gustaría, ya Milsi dice que se marcha, me gustaría escuchar su valoración, que se marcha por un asunto interno, precisamente de lo que estábamos hablando, de cómo desprenderse de, lo, de los quehaceres internos y de los quehaceres con el trabajo. Su valoración en términos generales, ya usted va de partida, de, de, de cómo ha cambiado la conducta del ser humano en estos últimos 3 meses. Mira, nosotros decidimos cumplir a rajatabla las recomendaciones gubernamentales. Nosotros sabíamos desde un principio que no se trataba de un juego, que era un virus desconocido, por lo tanto, era todavía más peligroso porque no sabíamos ni siquiera cuáles eran en ese momento, cuáles eran las directrices médicas para tratarlo. Hubo mucha prueba y error al principio y había también mucho miedo. A medida que fue pasando el tiempo, yo creo que el hecho de estar, vamos a decir, recogidos en la casa, demostró su eficacia. Yo tengo una familia numerosa, nosotros somos 4 hermanas, papá, mamá, afortunadamente vivos. Todos nos hemos mantenido en salud, nuestra familia al completo. No ha habido ni siquiera miedo, a pesar de, por ejemplo, mi papá tiene 71 años y va a trabajar todos los días presencialmente. Y la verdad es que tomando las medidas de distanciamiento y las medidas de control, la mascarilla y ese tipo de cosas, mi papá no ha tenido un solo episodio que pudiera uno llamarse de riesgo. Igualmente mi mamá. Entiendo que las medidas las medidas que el gobierno tomó cuando fueron respetadas han sido efectivas. En el caso del trabajo, las empresas que pudieron acogerse a la medida de enviar personal a su casa a trabajar, también ha visto resultados. Ha habido pocos contagios y pocas situaciones de peligro cuando el personal se ha mantenido en su casa. Pienso que esto del teletrabajo, como comentábamos, llegó para quedarse. Empresas que tenían quizás en sus estrategias de 2 a 3 años, poner un plan piloto de teletrabajo, ya se dio cuenta de que podía hacerse en menor tiempo de lo que se pensaba y que los resultados son favorables en muchas unidades de trabajo, no en todas. Esta prueba ha demostrado quiénes pueden trabajar y quiénes no. No solamente se necesita un buen equipo, una buena plataforma, un internet de buena velocidad, también se necesita una fortaleza mental importante y una fortaleza emocional importante. Hay gente, señores, que no puede estar ni siquiera a solas con ellos mismos. Hay gente que es así, señores. Es así. Seguro. Entonces, imagínense que usted lo deje trancado en su casa 3 meses. Sorteando situaciones con mucho nivel de ¿cómo se llama? De cosas que no están verificadas. Entonces, hay claustrofóbicos de nacimiento. Hay claustrofóbicos de nacimiento. Y gente que esto le genera situaciones de ansiedad que no puede controlar. Señora, la ansiedad, la depresión son enfermedades, no es algo que la gente se inventa. Entonces, si ya usted viene con una condición precedente de depresión, de ansiedad, de miedo a la soledad, de claustrofobia, esto ha sido una prueba de fuego y posiblemente no salga muy bien parado de la situación. Agradezco muchísimo que la institución para la que trabajo tomara eso en cuenta y dentro de las cosas que se hicieron en estos 3 meses, pues hubo mucha charla de cómo ser mejores padres en la casa, de cómo lidiar con situaciones de estrés, de ejercicios. Hubo muchas clases de ejercicio por Zoom, por Teams, para que la gente también botara el estrés a través del ejercicio, se moviera, porque uno pasa ahora más que nunca horas y horas y horas sentado. Las primeras 2 semanas yo pensé que a mí se me iba a desprender la espalda del resto del cuerpo, porque también uno salió corriendo con la computadora en la mano,
pero no necesariamente todo el mundo tiene una buena silla de trabajo, que la mesa está a una altura adecuada para uno manejarse. Entonces, muchas La cosas. verdad que ciertamente podemos concluir diciendo que esta generación está asistiendo a una nueva cultura laboral que lo único que precisa es que la gente disponga 100% de su tiempo y que sea 100% responsable. Y una gran ventaja que tiene esta metodología es que le permite al trabajador le da una flexibilidad importante, porque a Imilce le permite, en el caso particular de ella, hacer labores que son propias de la casa, pero también labores que son propias de su trabajo, y eso se llama flexibilidad. De lo único Siempre y que cuando cumpla, siempre y cuando cumpla, porque si tengo unos objetivos que cumplir, no limpio la casa. Por eso dije que necesitaba el 100% del tiempo y 100% de responsabilidad. Sí, tú sabes que esto también va a provocar que se tengan que verificar legislaciones de trabajo. No sé si el Código Laboral actual contempla algunas cosas de teletrabajo, si las personas, el tema de incluso de la misma forma del pago de ese personal se considera igual. Estuve viendo que en España se estaban viendo como unos adendums a la ley, porque evidentemente yo estoy ahora en mi casa, pero yo estoy utilizando mi luz, mi internet, quizás mis propias herramientas, que en otros casos la empresa pudiera quizás asumir parte de ese costo. Hay personas, por ejemplo, que están utilizando su propia computadora, que no tienen la laptop o la computadora que le provee la empresa. Entonces hay muchas aristas en este asunto, que quizás el empleado diga, mira, yo no puedo ser 100% productivo porque en mi casa se va la luz 12 horas. Sí, pero no que hay otro aspecto. El Código de Trabajo, habla de asistencia al trabajo. Hay que hacer ajustes. Correcto. Y compensación al empleado. Y eso el empleador lo tiene que entender. Pero también hay otros detalles que hay que tomar en cuenta, y es que a un empleado le resulta más cómodo trabajar en su casa porque no tiene gasto de combustible. Sí, eso es verdad. Es una ventaja, no tiene que trasladarse, no tiene que moverse. Ni pierde 2 horas en el tránsito tampoco al día, eso es verdad. Sí, pero es que hay aspectos legales que hay que cumplir. La asistencia al trabajo, es decir, moverse de la casa al trabajo, porque se supone que el empleador debe compensar esa parte, por eso la asignación de combustible, esa es una. Pero lo que Milsi decía, los costos adicionales que tú tienes en la casa. Dice, bueno, no, pero yo puedo trabajar con poca ropa en la casa, por ejemplo, o puedo repetir la ropa, pero igual tiene que maquillarse, igual tiene que invertir dinero en salón, igual, es decir, hay costos adicionales. Y en la casa misma como tal, hacer un espacio no es tan fácil para trabajar, hay que construir el espacio. Luces. Bueno. Por ahí va yo, que he analizado mucho las estadísticas de lo que la gente busca en Google. Y una de las principales cosas que las personas están buscando es cómo poder convertir el espacio en la casa para que el trabajo sea lo más efectivo posible. Cómo yo adecuo, separo, por ejemplo, mi habitación de la oficina, cómo yo monto la mesa para que sea lo más cómoda posible. Y también está con relación al tema de los gastos, que la realidad es que se gasta más luz, se gasta más comida, y es lo que tú dices también, Darío, que tú tienes que estar presentable, porque yo, por ejemplo, ahora mismo no, porque estoy en la piscina, pero tú puedes trabajar desde tu casa en shorts y nadie se tiene que enterar, pero ya todo lo demás que sí se ve, sí tiene que estar lo más presentable posible, es una realidad. Sí es. Son cosas que hay que ir viendo. Por ejemplo, Darío, posiblemente la parte presencial se pueda, con las mismas herramientas tecnológicas, tu empleador sabe en qué momento exacto tú ingresaste a la plataforma del trabajo y te mide por ahí también. Para medir. Pero volver, exacto, pero, Digo yo, para medir el trabajo o el tiempo que dedica al trabajo. Para medir el tiempo que tú duras de trabajo. Okay. Exactamente. Ahora, el caso, sí.
esta modalidad terminará afectando los salarios y igualmente los empleos. Pues yo creo que sí, porque hay cosas ya que van a estar prácticamente asumidas como una nueva normalidad. Entonces, por ejemplo, si tú vas a contratar personas ahora pensando como un headhunter, como un contrato con una persona que atrae talentos, yo creo que una de las primeras preguntas sería, ¿usted está preparado? ¿Usted está dispuesto a trabajar desde su casa? Creo que esa sería una de las cosas. Claro, Por ejemplo, esencial. si tú vas a tener un 50% de tu población o de tu empleomanía trabajando de la casa, pues entonces la empresa también se va a ahorrar muchísimo en energía, en tamaño Espacio, en espacio físico, en consumo de planta eléctrica, en consumo de aire acondicionado. Entonces, quizás parte de esos ahorros se puedan compensar en forma de beneficios a la gente que trabaja en la casa. Esas son Todo cosas. esto, no, continúa, por favor. No, que esas son cosas que se pueden ir viendo, porque de alguna manera la empresa ahorra y eso, ese ahorro pues se verá en beneficios al final debajo de la línea azul. Ante estas nuevas expectativas, definitivamente habrá que rediscutir el Código Laboral en la República Dominicana. Claro, exacto. Porque como muchas cosas cambian, pues las reglas es lo primero, ¿no? Bajo qué condiciones trabajo, qué me exige mi patrón, qué yo doy como empleado, pero qué me acuerda la ley, en qué me beneficia el Código Laboral sobre este nuevo esquema que se presenta. Es correcto. Claro, yo porque creo perdóname, Edel, que las empresas tienen que verlo también desde el punto de vista de que el empleado está trabajando para ti. Tú tienes que tratar de que ese proceso de trabajo para el empleado sea lo más cómodo posible. ¿Por qué? Porque él te está rindiendo. Independientemente que esté en su casa, independientemente de las condiciones que pueda tener, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene que cuidar a alguien que esté enfermo. Es muy importante el tema de la flexibilidad, pero es entender también que si yo tengo un colaborador bajo mi mando y yo necesito que siga trabajando y que siga siendo productivo, yo tengo que aplicarle las condiciones. Y si eso implica un cambio del código de trabajo, si eso implica un cambio en la forma de compensación, hay que hacerlo. Porque todo el mundo quiere ser sostenible y eso es una realidad. ¿En qué medida afecta al ser humano estar frente a una pantalla todo este tiempo? Todo este tiempo, porque yo lo voy a confesar, a veces yo me siento cansado de trabajar tanto tiempo frente a la pantalla, a pesar de que tengo muchos años trabajando frente a una pantalla. Pero llega un momento que la concentración que hay que tener para hacer el trabajo que quede bien. Entonces, lo otro es la asistencia al trabajo. Recuerden, antes teníamos una tarjeta para ponchar para entrar al trabajo. Perfecto. Eso fue cambiando, vino un reloj, ahora son los dedos que uno pone para entrar, o el índice o el pulgar, los controles para nómina, todo ese tipo de cosas, son parámetros que todos están regidos por una norma y todo eso ha cambiado hoy día. Darío, en cuanto a la afección visual, presumo que es lo mismo, tanto en una oficina virtual como en una oficina física. Da lo mismo, tú te vas a exponer el mismo tiempo a un monitor. Creo que en eso no hay diferencia. ¿Y la ambientación? ¿Incide o no? Pregunto. Yo lo veo Claro, como un tema de pausa laboral. Tú tienes que darte tus pausas, aunque estés en la casa, porque si tú no separas el tiempo, te afecta. Entonces, si tú no te tomas tu hora de almuerzo, te afecta. Si tú no cortas en algún momento del día la computadora, te va a afectar, porque hay que pensar en otras cosas, hay que convivir con otras personas y eso afecta bastante. Entonces, yo creo que más o menos autoimponerse el horario de trabajo, autoimponerse el espacio de descanso, porque si no, la mente va a colapsar. así es. Se requiere mucho autocontrol para uno poder respetar los espacios de cada cosa. De la misma manera que en la oficina es excepcional que tú trabajes 18 horas. O sea, si tú estás en un sitio donde tú tienes que trabajar 18 horas diarias, revísate porque te vas a morir. De la misma forma que no se espera que presencialmente tú estés en una oficina 18 horas,
tampoco se espera que tú estés en tu casa trabajando 18 horas. Entonces, también hay que saber, quizás ponerse de acuerdo con el superior, con tu supervisor y decir, mira, vamos a trabajar de tal hora a tal hora, este es el break, por favor respétalo porque este es el tiempo que yo dedico a las clases de mis hijos, a cocinar, a limpiar la casa, a hacer compras, porque las cosas, el mundo sigue girando. O sea, tú porque el hecho de que tú estás trancado en la casa no significa que no haya que hacer compras, que no haya que hacer pagos, que no se te dañe la bomba de agua de la casa. O sea, hay una serie de cosas que se van a hacer durante el mismo tiempo que tú estás trabajando. Entonces, quizás ahora no es tanto, no se te mida tanto por la cantidad de horas que trabajas, sino por los objetivos logrados. Entonces, o por la cantidad de entregables que produzcan. O sea, ahí hay que buscar también la forma de medir el rendimiento y la productividad de otras maneras, sin lesionar la salud mental y física del colaborador. Porque Es cuestión de resultados. Es un asunto Eso de iba a resultado. decir. Eso iba a decir exactamente. Medir por resultados solamente. Porque si tú mides, por ejemplo, el tiempo que pierde una persona cuando llega a la oficina, el tiempo que pierda yendo al baño, conversando, revisando su internet, contestando WhatsApp, etcétera, etcétera, conversando con la compañera, etcétera, etcétera, te vas a impresionar el tiempo que se pierde. Cuando tú lo cuantificas, de las 8 horas, posiblemente te estés perdiendo 4. Siempre, siempre todo estará establecido en función de los resultados, que son los que van a hablar sobre la eficiencia o no de un empleado. Así es. Pero si tú me preguntas a mí qué yo prefiero, yo te diría que habiendo conocido las dos vertientes, yo me iría por un mix. Yo preferiría quizás trabajar 2 días en la casa y 3 presenciales, porque no te niego que me hace falta el barullo de la gente, el intercambio de la gente. Obviamente ahora sería con una mascarilla permanente, con ciertos niveles de distanciamiento, pero me hace falta, realmente la gente me hace falta. La interacción personal me hace falta. El calor del compañerismo. Sí, hombre, sí, hombre. Hay cosas que por más que tu pantalla sea muy grande, que tu internet sea muy bueno, hay cosas que tú no logras transmitir. Entonces, si a mí me dieran elegir, eligiera una versión mixta. Además Quizás que las empresas decidan 50-50 y eso no sé. Hay sistemas afectivos que son insustituibles, que la tecnología no podrá sustituirlo nunca, como el abrazo, el beso, etc. Así es. Los afectos no hay forma de ¿No? expresarlo en su totalidad, ni por WhatsApp, ni por la pantalla. No hay forma. No hay forma. Hasta ahora que yo sepa. Ahora van a ser los ojos que van a hablar, porque todo lo demás va a estar cubierto. Procure tener unos ojos expresivos. Bueno, raro creo que no haya tutoriales en internet de que cómo darle expresividad a los ojos. ¿Tú te imaginas? Mira un nicho ahí. ¡Ay! Bueno, hemos escuchado muchas experiencias que pueden ser útiles de parte de estas dos damas que han tenido que trabajar a distancia, tratar con sus clientes, no como lo hacían de manera permanente y natural. Ahora tienen que echar mano a estas tecnologías porque el COVID las ha puesto a trabajar desde la casa, a hacer el trabajo no presencial. Y con ellas en este día, martes, nuestros televidentes de La Paradita han escuchado sus experiencias. Así es que pienso que después de todo lo dicho, habrá un camino nuevo que recorrer en términos laborales en función de lo que da un empleado a su empresa o a su institución y lo que tienen que hacer los jefes ante este nuevo reto. Hay preguntas, hay respuestas que probablemente en este programa todavía no hayamos tenido. Gracias, Emilce. Gracias, María. Valoramos mucho todo este aporte para nuestra audiencia en este día, aquí en La Paradita de las 12.
Un abrazo y como siempre, Abrazo. gratitud a ustedes. Muchas gracias. Bye, bye. Regresamos con más desde la capital del país, República Dominicana, desde Santo Domingo.